Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, Él te acompañará. Que con los pies en la tierra hay que caminar y la mirada en el cielo para encontrar que su gracia aquí está. Valora Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Nuevamente estamos aquí en su programa de asesoría familiar Valora Celaya. Es un gusto, es un placer nuevamente estar con todos ustedes y sobre todo el poder compartir nuevamente los micrófonos. En un momento más tendremos la participación del padre Sidney y de nuestra compañera Betty para llevarles este tema o tratarles de transmitir este tema tan importante en los matrimonios. Y la pregunta pues es directa, ¿no? ¿Tú cómo vives la alegría en el matrimonio? Y podría ser en tu matrimonio, ¿cómo vives tú la alegría? Muchas veces la perdemos, muchas veces por circunstancias del caminar juntos, pues nos vamos olvidando de vivir esta alegría. Entonces, pues bueno, es importante tener en cuenta cómo vivirla, ¿sí? Les recuerdo los teléfonos de nuestras salas de escucha Valora, aquí en Celaya, el 461-171-6686. Nuevamente, 461-171-6686. Valora Guadalajara es 333-614-7224, 331-201-9565, 333-343-4992 y 333-124-3929. Y bueno, como les decía, pues es importante que todos nosotros reflexionemos en esta parte de la alegría. Ya hemos visto la parte del perdón, ¿verdad? Esencial en el matrimonio, el perdón, la misericordia, la reconciliación entre unos y otros, ¿sí? Entonces, como les decía, es importante esta parte. Si recordamos un poco de los programas anteriores, pues hemos visto, ¿no? Cómo el perdón nos regresa la paz, nos regresa la tranquilidad y sobre todo nos va ayudando a ir creciendo sin esas cargas que traemos. Y en el matrimonio, pues es muy importante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Betty. ¿Cómo te encuentras? Hola, buenas noches. Pues ya lista para comenzar este programa y pues con alegría, como debe de ser. Fíjate Muchas que gracias. me gustaría lanzar la pregunta para quienes nos están acompañando o que nos verán de manera diferida. Si ustedes consideran que es importante el buen humor en la pareja, nos gustaría escuchar sus comentarios, ver sus opiniones. Gracias Betty, también muy buena pregunta para que vayan pensando, ¿verdad? Y pues le damos la bienvenida, padre Sidney, muy buenas noches, esperemos se encuentre bien. Buenas noches. Sí, todo bien. Y pues, buenas noches. Sí, gracias. Y pues le cedemos la palabra, padre, como siempre iniciamos con usted. Muchas gracias. Voy a empezar con la lectura de un artículo que escribí hace ya algunos años y que precisamente trata este tema acerca del buen humor en la pareja. Claro, también se puede aplicar muy bien a la familia, pero lo quisiera compartir con ustedes.
después de exponer un planteamiento de un programa cómico que estaba de moda en aquella época, digo lo siguiente: siendo sinceros, en su muy particular punto de vista, en su familia se cultiva una actitud tal, en su muy particular punto de vista, en su familia, ¿qué actitud se cultiva? Pudiéramos decirlo a manera de pregunta: ¿hay alegría en su casa? ¿Hay sonrisas en su hogar? Dice la psicóloga, conductora de radio y televisión, Lupita Venegas: yo no sonrío porque las cosas estén bien, sonrío más bien porque quiero que las cosas estén bien. Y aquí quisiera enfatizar algo que el Papa Francisco muchas veces mencionaba: no se evangeliza con cara de amargado. Y yo retomaría una reflexión que hace unos años también haría un compañero mío aquí en el santuario de Atotonilco. Yo soy responsable de la cara que pongo, sí, de la cara que pongo, no de la cara que tengo. Él lo decía porque él tenía una cara así, muy amargada. Y le decía a la gente: yo soy responsable de la cara que pongo, no de la que tengo. ¿Eso qué quiere decir? Que mi responsabilidad está en mi manera de ser, no tanto en mi rostro, sino en mi manera de ser. Entonces yo lo pondría por ese sentido, porque el buen humor implica sobre todo una actitud. No es una cosa mágica, es algo que se va haciendo día con día. Continúo. Es por eso que nuestra inquietud no carece de fundamento. ¿Qué tanto se cultiva el sentido del humor en sus familias? Definir lo que es el buen humor, yo creo que puede ser un poco complicado, pero la idea del buen humor es, de una manera, por así decirlo, muy simple: el buen humor sería como esa capacidad de no abrumarse, esa capacidad de no ver solo lo malo. Eso implicaría el buen humor. Y claro, eso es una actitud muy cristiana, porque un cristiano no es un pesimista. Eso creo que nos queda claro. No estoy hablando solo de la capacidad de reír, sino de tener una nueva óptica de la realidad. Y lo enfatizo eso. El buen humor implica una manera distinta de ver las cosas. Lo pondría en estas palabras: es ver las bendiciones de Dios. Claro, hay mucho para amargarnos la vida, pero como cristiano decido no estarme amargando la vida. Yo soy capaz de sí ver la divina providencia. Sí puedo ver la divina providencia de nuestro Señor. En mi vida yo la puedo ver. Y eso para mí es fundamental, eso para mí es importantísimo, diría yo. No solo veo lo malo de la vida, también veo la acción de Dios. La alegría es el resultado de tener a Dios en nuestra vida. De ahí aquella bienaventuranza que habla de dichosos, aquello de las bienaventuranzas, ¿verdad? Por eso una actitud de amargura sistemática que se repite, esos hombres y mujeres que de todo se quejan, que todo les molestan, matan todo gusto por ser detallista con ellos. Eso me haría pensar en aquello de ser amable. ¿Qué es ser amable? Que te den ganas de amarte. Eso es fruto del buen humor. Me encanta amarte precisamente por tu manera de ser. Nuestras familias son escuelas de alegría. Sería bueno considerar cuánto tiempo invierten los padres de familia en actividades que acrecienten los lazos familiares, porque el buen humor, si algo hace, es precisamente eso: fortalecer nuestros vínculos. Claro, el fruto del buen humor es la risa, pero además de la risa también puede ser la paz, la serenidad, el saber que estamos bien, de que sí hay problemas en esta existencia, pero mañana va a salir el sol, mañana va a ser otra cosa. Entonces yo lo pondría en ese sentido. Me refiero así
así en la familia, si ésta pierde tiempo en cosas divertidas, como sería jugar, platicar, ver un programa juntos, practicar algún deporte, hacerse reír, etcétera, y que me hagan sentir que mi papá y mi mamá no son solo administradores del hogar, sino verdaderos progenitores, eso es maravilloso. Entonces, al menos yo sí lo pondría en eso. Mucho de nuestra realidad surge a raíz de eso, de buscar cosas que afloren el buen humor. Una de esas cosas, pues sí, es la risa, es el juego, es lo lúdico. Eso es maravilloso, pero el asunto iría en ese sentido, que no todo es seriedad, no todo es seriedad. Cuando las cosas son muy serias, diría yo, es porque no me las puedo pasar por alto. Es tan importante esto que yo no lo puedo pasar por alto. Cuando las cosas son divertidas, claro que yo me las puedo pasar por alto. Bueno, hay cosas que en realidad no merecen tanto nuestra atención, no la merecen. Por ejemplo, en una discusión, si la discusión surge de nuestro ego, pues yo creo que esta discusión yo no la paso por alto y debo de ganar a como dé lugar, a tal grado de que hasta prefiero perder una amistad que perder una discusión. Cuando hay sentido del humor, pues yo puedo decir, pues claro que nos podemos pasar esto, porque esta discusión no es tan importante. El que yo salga vencedor no es tan importante, no es tan importante. Realmente podemos seguir adelante, no pasa nada. Esto que nos está separando no es tan importante. Por eso creo que el buen humor acrecienta nuestros vínculos. La experiencia personal como verdadera maestra de sabiduría nos enseña que las personas que ríen juntas permanecen juntas. Y yo pondría esos consejos que alguna vez le decía a un grupo de novios que ya estaban próximos a casarse. Si yo les puedo recomendar algo, sea siempre oración, o sea, la vida espiritual, la lectura, que sería la formación intelectual, la formación humana, y reír. Eso es importante, ¿por qué? Porque realmente a veces como que tenemos tanta la necesidad de pelearnos, ahora lo veo con esto que en redes sociales se llama funar, tengo tanta necesidad de callar tu punto de vista que me destruyo y destruyo a los demás. Bueno, es que no es tan importante, esto lo podemos pasar. Qué hermoso cuando los esposos ríen y se hacen reír. Para mí eso es una de las cosas que en lo particular yo disfruto mucho. Una vez le dejé de penitencia a un señor, haga reír más a su esposa. Y se quedó así como, ah, caray. No, a mí deme rosarios, no. Porque es la reparación del daño que usted causó y usted metió mucha tristeza en su hogar. Ahora tiene que practicar esto. En este sencillo ejemplo podemos ver cumplida la palabra de Dios que dice que no separe el hombre aquello que Dios unió. La familia que ríe es una familia que es camino de alegría, y la alegría es la base necesaria para el anuncio del reino de Dios. Vuelvo a lo que decía el Papa Francisco, porque nadie evangeliza con cara de amargado, nadie. ¿Por qué? Porque no somos creíbles, no somos creíbles. Hablamos de un Dios misericordioso, tierno, y soy una persona hasta frustrada, pues por Dios santo, ¿verdad? Pienso que San Pablo, que aunque herido y golpeado, nunca bajó la guardia en el anuncio de Dios. Tenía 1000 motivos para deprimirse y sin embargo siguió adelante. El Papa Francisco nos regaló en la exhortación Gaudete et Exsultate, de los números 122 al 128, la importancia de la alegría y el sentido del humor. Y es interesante que aquí se recoja la oración de Santo Tomás Moro,
sobre el buen humor. Lo dicho hasta ahora no implica un espíritu apocado, tristón o melancólico. Nadie evangeliza con cara de funeral. Es medio extraña la expresión, pero es cierto, es cierto. En el número 1 de dicha exhortación se nos recuerda que Dios nos quiere santos y nos espera a que no nos conformemos con una existencia mediocre, aislada, licuada. Así pues, una persona que ha recibido el mensaje de Cristo le puede dar espacio en su vida a la tristeza o a la desesperanza. Por eso la importancia del buen humor. El buen humor como que engloba muchas cosas y hace que uno no se tome tan en serio cosas que de verdad no merecen la pena tomarse en serio. Pienso, por ejemplo, en Tomás Moro. Va a ser decapitado y le dice al verdugo, ayúdeme usted a subir, porque ya para bajar me las arreglo yo. No diría, caray, ¿cómo hacer un chiste en este momento? Pues sí, porque morir, diría San Pablo, para mí morir es una ganancia. El haber tenido a Cristo lo es todo. Recordemos la enseñanza de Santo Tomás de Aquino, no perdamos de vista que el fruto de la caridad es el gozo, el gozo. La alegría es importante, la risa es importante en una pareja, en un matrimonio. Ya basta de esposos que van a vivir como perros y gatos, así de plano, ¿no? El amor en pareja no es para sufrirse, no es para sufrirse, no es un martirio casarse. Claro, es un desafío, sí, yo no digo que no, pero casarse no puede ser una cosa tremenda, tremenda. Por eso yo diría que al matrimonio hay que llegar no lo más pronto posible, sino lo más maduro posible. Concluyo con esto. Alguna vez en una encuesta que se hizo a varios varones, se les preguntó, ¿qué es lo que más les atrae de una mujer? Sorprendentemente, la mayoría de los entrevistados contestó su sonrisa. La sonrisa de una mujer manda un mensaje al hombre, y este es, lo que estás haciendo está bien. También lo diría en viceversa, ¿verdad? Pero la sonrisa de una esposa es la mejor prueba de que el esposo está haciendo bien su trabajo, bien su labor. Por eso, queridos hermanas y hermanos, sonríen, se ríen con su esposo, con su esposa, se ríen con su familia. Concluyo diciendo, no nos fijemos solo en nuestras carencias. Si el día de hoy llueve, recordemos que mañana puede salir el sol. No nos conformemos con vivir con poca alegría. Es lo que comento en este artículo. Gracias, gracias. Muchas gracias, padre. Y sí, es importante, como lo menciona ahorita al final, ¿verdad? Es el no fijarnos tanto en los defectos o en las cosas negativas que existen. Luego llegan allí a las asesorías en la sala de escucha de Valora, pues personas precisamente que se fijan más en el defecto del otro. Los matrimonios que me ha tocado atender, pues luego me hacen reflexionar en el camino de regreso a casa y digo, cuánto han perdido la visión de la alegría que el otro puede causar en mí, su compañía. Betty, pues ahora te cedo la palabra, lo que gustes compartirnos. Fíjate que respecto a un poco lo que mencionaba el padre, yo creo que el buen humor de alguna manera sirve como un indicador, ¿sí? De una buena relación en pareja. Porque como bien lo decías tú, llegan a la salita de Valora las parejas cuando vienen con algún conflicto, con alguna situación difícil, y regularmente yo les digo es que vienen en guerra, ¿sí? Vienen en guerra, esa comunicación está en guerra, buscan lo que te digo, lo digo
para herirte, para señalarte, para lastimarte, ¿sí? Para sacar esa frustración. Entonces, regularmente, y pues también, pues es entendible, ¿no? Que existe el enojo, ¿sí? Existe el enojo y como tal, pues la reacción es esa relación o esa comunicación en guerra. Y yo siempre también, pues, busco, ¿no? Crear, decía el padre, crear un ambiente, ¿sí? Que se cultive esa actitud, ese ambiente de buen humor, porque de otra manera es imposible entablar un diálogo entre ellos para poder solucionar sus problemas o las diferencias que tienen. Entonces, el trabajo que regularmente pues les pido que empiecen, como dijo el padre, de penitencia le dejé hacer reír a su esposa, pues algo así, para cuando las parejas vienen muy, muy enojadas entre ellas y que les cuesta demasiado el diálogo, pues también les pido que cultiven el buen humor, que cultiven el buen humor, eh, para poder tener esa disposición, ¿sí? Porque esa actitud como bien lo dijo el padre, esta actitud esta actitud como fruto se cultiva la alegría, ¿sí? La amabilidad, el servicio, la serenidad, el gozo, la paz. Esto nos lo acaba de decir el padre y ciertamente. Entonces, el buscar estar con esa actitud alegre, ¿sí? Con esa disposición alegre, ayuda mucho para poder comenzar un trabajo en la pareja. De lo contrario, es dificilísimo llegar a ese punto. Entonces, sí, sí es importante el buen humor en la pareja y más, bueno, siempre, siempre, siempre propiciar esos espacios de buen humor, tener esa actitud optimista y de alegría, pero también, aunque pareciera contradictorio, en un momento difícil, en una situación difícil donde reina el enojo, ¿sí? Donde se empiezan a generar pues ciertas emociones negativas entre ellos, pues todavía con mayor énfasis se debe de cultivar este don, porque a final de cuentas es un don que Dios nos da. Entonces, sí considero importante que sea un constante en la vida, pero que aunque parezca contradictorio en los momentos rígidos, difíciles, que sea en conciencia, porque muchas veces esta actitud pues nos viene a veces de manera natural, pero cuando no está, pues tenemos que provocarla, decía el padre, hay que cultivarla, ¿sí? Esa actitud podemos cultivarla, sí se da de manera natural, pero también si me lo propongo puedo cultivarla, que también hay que cuidar mucho porque también existe el humor negro, ¿sí? Y también cuidar mucho el momento y el lugar, porque curiosamente este don tan hermoso que es la alegría y la buena actitud, a veces se utiliza como una herramienta para lastimar, ofender o señalar los defectos, por decirlo de alguna manera, de la otra persona. Entonces, para que verdaderamente sea un buen humor, es que del otro lado, cuando yo diga algo y que yo considere que es buen humor, del otro lado la otra persona también le debe de parecer un acto de buen humor, porque si no, por mucho que yo considere que es un chiste o que es algo que me causa risa, si a la otra persona no le causa risa y por lo contrario se siente ofendida, señalada, no es un acto de buen humor. Entonces yo creo que también debemos de aprender a conocer cómo es cómo nosotros percibimos el buen humor. Hay parejas y conozco muchas parejas que se llevan de un humor pesadísimo, ¿sí? Que se dicen que uno los oye y parecieran palabras ofensivas y ellos se lo toman de lo más ligero. Se hacen bromas muy pesadas, pero a ellos les divierte. Pero ya son pocas las parejas, bueno, sí lo son,
pero ya es como esa complicidad entre ellos, como que ya de alguna manera es algo que ellos conciben, pero es muy riesgoso porque puede caer, ¿sí? Ya en algún momento a sobrepasar la dignidad de la persona. Entonces tenemos que aprender cuál es el buen o cómo mi pareja percibe ese buen humor, cómo hasta dónde yo debo de tener ese límite para hacer sobre todo bromas o comentarios que a mí me parecen graciosos para no ofender ni señalar algo que le dañe a la otra persona. Así es, Betty. Tienes mucha razón cuando mencionas esta parte. El saber qué tipo de humor o qué tipo de alegría es la que tenemos que manejar, porque hay una alegría sana y una alegría no tan sana cuando esa, esa alegría es para burlarnos del otro, para reírnos de lo que dijo la otra persona con mucha seriedad, pues creo yo que no es lo más sano, ¿verdad? Cuando denigramos a la persona con el comentario, pues no. Y mira, ahorita Ana María Luisa Sánchez nos comparte, la sonrisa es la manifestación más hermosa del alma. Y en esto, bueno, yo les platico a los asesorados la manera de cómo aquí en casa a veces resolvemos cuando tenemos diferencias, alguna discusión, un desacuerdo, y podemos alejarnos un poquito ahora sí que no engancharnos en la discusión, y ya al rato, si la veo que se acerca y le sonrío o ella me sonríe, que con eso decimos ya, olvidado está, lo platicamos ya más tranquilamente. Entonces, es importante, ¿verdad? También manifestar estas partes de la alegría con una sonrisa, saberle hacer sentir al otro que no ha pasado a mayores, que sí es un desacuerdo, ¿verdad? Pero no llega a más que eso, a tener dos puntos de vista diferentes. Entonces, también ahí pues, se manifiesta la alegría, porque nosotros vamos sembrando, como decías tú y decía el padre, también podemos ir sembrando, cultivando la alegría en nuestras familias. Y bueno, pues antes de continuar, quiero también poner un video de una mención que nos piden compartir por aquí, de un evento que va a tener Lupita Venegas. Afortunadamente para todos, pues va a ser virtual, entonces déjenme poner esta mención. Per, ¿deseas establecer sanas relaciones con Dios, contigo misma y con quienes te rodean? El taller Despierta Mujer Dormida es para ti. Impartido por Lupita Venegas, Lupita Barajas, Gaby Garibaldi y Edith Martínez. Compartirán contigo interesantes temas durante 8 sesiones. No importa dónde te encuentres, el taller es virtual. Fecha de inicio 16 de octubre. Valora Conciencia en los Medios te invita. Para mayores informes, manda un mensaje al WhatsApp 33 13 83 73 76 y 33 31 91 40 20. Despierta Mujer Dormida. Pues qué interesante, ¿no? También esta mención, esta invitación a este taller para todas las mujeres, pues vayan agendándolo, agéndenlo, pónganlo en sus agendas, en sus alarmas, recuerden el teléfono para mayores informes y sobre todo, dense la oportunidad de escuchar este taller para las mujeres. Es importante también una sana feminidad, ¿verdad? Así como esta feminidad que nos hace más masculinos al hombre, pues una sana, conocer una sana feminidad, este lado de la mujer, pues es importante. Y bueno, proseguimos con nuestro tema de la alegría. ¿Algo más que gusten compartir, padre? Sobre todo por lo que se mencionaba en este momento, la realidad del mal humor. El mal humor tiene mucho que ver con una mala actitud. Sobre todo eso, es una mala actitud. Pero claro, está emparentado con la burla, con burlarnos del otro, con precisamente reírnos para humillar al otro.
Y ahorita por lo que se mencionaba, recordé una frase del Papa Francisco en Patris Corde, que él llega a mencionar: el diablo también te puede hablar con la verdad, pero te habla con la verdad para humillarte. Por eso aquello del acusador te restriega tus pecados, que son ciertos, para ver cómo te derrumbas y cómo le das la espalda a Dios diciendo, pues ya me condené. No recuerdo qué hombre decía, tenemos que escoger entre la rigidez de Lutero y la bonaventura del Quijote, ¿verdad? El uno está temeroso de su condenación y el otro disfruta su vida. Bueno, tomando en cuenta eso, el mal humor sobre todo implica una mala actitud. Una mala actitud. Entonces, en este caso, reírse, reírse es para humillar. Incluso lo diría yo así, el, el reírse no es en sí un fin, es un medio ¿para qué? Para humanizarnos. Ese es, si lo que voy a provocar al reírme no es crecer, como se dice del niño Jesús, en estatura, en gracia, en santidad, pues entonces esto está mal. ¿Por qué? Porque precisamente no busco esta finalidad. El mal humor entonces es sobre todo de una mala actitud. Y en este sentido diría, el ego, el ego que tanto hemos hablado, es demasiado sensible. Luego respinga. Típico aquello de ya no me voy a dejar. Ahora sí van a ver quién soy yo. Ahora sí, vamos a ver de qué cuero salen más correas, ¿verdad? El ego brinca inmediatamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él piensa que todo mundo lo maltrata, todo mundo así, entonces ahora viene mi desquite. Típico de un señor alcohólico que deja de tomar y ahora la esposa todo lo que hace es recordarle lo malo que fue. ¿Por qué? Porque es muy placentero estarlo humillando. Es muy placentero, es un placer de forma. Bueno, contrario al ego que siempre brinca, siempre respinga, siempre pelea, el buen humor es, pues no importa, no importa, o sea, esto que sucedió no es para que perdamos la paz. El buen humor deja correr. Por eso yo me quedo con aquella frase que decía también Lupita Venegas: el buen humor no es reírse de todo. El buen humor es no hacer un drama de todo. O sea, sí hay cosas tremendas que obvio piden nuestro compromiso e incluso nuestro enojo. Hay de aquel que no se enoje ante una abierta injusticia. Pero yo sí lo diría. Normalmente, pues yo no voy a perder la paz por cualquier cosa. Hace el programa pasado, pues yo entré tarde, ¿verdad? En otras épocas, yo ya estuviera tronando, ¿verdad? Pero o sea, ¿para qué pierdo la paz? ¿Qué caso tiene? Por eso lo menciono, en cuestión del buen humor, en cuestión de la alegría que da esto, el buen humor es como cambiar un poco el chip de acá de la cabeza, ¿verdad? Esta irrupción de Dios en mi vida como que cambia mi óptica. ¿En qué sentido? En que sí, hay cosas tremendas, pero yo no solo voy a ver lo negro, también hay cosas hermosas, hay maravillosas. Yo no tengo una buena salud, pero la tengo y voy a disfrutar la salud que tengo. Así de igual manera, este sentido del buen humor es importante que se viva en las parejas, precisamente porque las parejas, claro, hay sus excepciones, o eso es obvio, pero cómo les gusta pelear por todo. Por todo, yo recuerdo un ex seminarista, me presentó a su novia y era un pleito por todo, por todo. Un día me acuerdo que salió la voz del GPS, ¿no? Ni me acuerdo cómo se llama la voz. Y luego le dijo, ¿y quién es esa? Por Dios santo, me quedé así, ¿cómo? Un día me armé de valor y le dije, a ver, mija, ven, ¿por qué tanto pleito? O sea, ¿por qué? Ah, es para ponerle sabor a la relación, padre. Uy, dije, pues bendito Dios que yo no pasé por esas, ¿verdad?
Porque si eso es ponerle sabor, pues yo no quiero ese sabor. Estarse peleando por todo, a mí eso no es sabor. La alegría implica eso, el buen humor implica eso. No voy a perder la paz por todo. Por eso decía, una manifestación del buen humor es la risa, la carcajada, eso es hermosísimo, pero también es la paz, la serenidad, la tranquilidad, el saber que ahí vamos y que vamos camino hacia la Jerusalén celestial. Por eso yo sí lo digo. En un matrimonio donde hay sonrisa, ¿por qué? Porque eso implica el buen humor, vamos bien. Esa es una buena señal. ¿Por qué? Porque eso implica no nos vamos a complicar. O sea, sí sucedieron cosas, pero no nos vamos a complicar. Porque digo, el día de hoy como que tenemos esas ganas de pelear, de echar pleito, de funar, como se dice en redes sociales, ¿verdad? No, ¿por qué dijo eso? Ahora lo acabamos, ahora le terminamos su cuenta, ahora, a ver, espérame, ¿por qué tanta hazaña? Por eso yo sí lo enfatizaría, la importancia de cultivar el buen humor. Hay una práctica que el día de hoy se llama la risoterapia, ¿verdad? Uno repite las notas de la carcajada y eso genera buen humor. Bueno, pues cada quien sabrá, ¿verdad? Pero yo al menos sí diría, esto de la alegría te cambia la manera de ver la realidad, te cambia la manera de pensar, te cambia un poco todo lo que traes aquí en la cabeza y como hace un ratito se mencionaba, claro, ese es un don de Dios y hay que pedírselo a Dios de rodillas y para eso hay que recordar la oración del buen humor de Santo Tomás Moro, una oración maravillosa, hermosísima. El Papa Francisco decía que todos los días la rezaba. La importancia del buen humor, porque sí, vivimos un mundo muy estresado, muy estresante y sobre todo nos estresamos. Recordemos el Evangelio de hace un domingo, bueno, de este domingo pasado, que le dijo Jesús a Marta, muchas cosas te apuran y te inquietan. En griego del texto, ¿qué quiere decir eso? Marta, te estresas por esto. Marta quería recibir al Señor y lucirse, y en lugar de gozar de la presencia del Señor, se está estresando. El fruto de ese estrés, ¿cuál fue? Va y le dice a Jesús, bueno, ¿qué no te importa que mi hermana me deje sola? ¿Qué quiere decir eso? Por tu culpa, Jesús, yo estoy sola. Por tu culpa. A ver, espérame. O sea, ¿por qué estás echando pleito? ¿Por qué, Marta? Si lo que yo quiero es que me pongas atención, ¿para qué echas pleito? Porque nos estresamos. El día de hoy el mundo nos ofrece formas baratas de desestresarnos, ¿verdad? Que al final de cuentas terminan en cosas peores, como la droga, como el alcohol, como el sexo desenfrenado, etcétera. Pero yo sí diría, hay que aprender a estar felices con lo que tenemos, con lo que somos, gozarme con lo que soy. Por eso vuelvo a lo que digo, disculpen que esté repitiendo, para mí el buen humor es no amargarme la vida por cualquier cosa. Cualquier asunto venga y me robe la alegría, no. Mi Señor dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. Entonces yo voy a defender la paz del Señor. Yo no voy a perder la paz por cualquier motivo. Para mí este es el fruto del buen humor y ojalá los esposos, sobre todo, porque este es hacia donde estamos dirigiendo esto, lo cultiven. Porque el día de hoy es bien triste ver tanta violencia intrafamiliar. Bien, disculpen que me haya alargado, perdón. No, gracias, padre. Sí, me gustaría agregar a esta parte, ¿no? Donde nos dice que, y reafirmar, ¿no? Que la risa es un don esencial que Dios nos da. Entonces, es una capacidad humana, o sea, Dios desde que nacemos ya nos da, no, en sí ya nosotros tenemos ese don, esa capacidad del buen humor. Y también, pues ahora sí ya pues los estudios de la neurología nos lo comprueban, que la risa en sí tiene un poder curativo, ¿sí? La risa tiene un poder curativo y edificante.
¿sí? Porque aporta la alegría y aporta también la esperanza, ¿sí? Entonces tenemos que aprender a reír. Usted mencionaba hace rato, ¿no? La risoterapia, ¿sí? Que muy iniciada y promovida por Patch Adams, ¿no? Que fue el quien inicia esta risoterapia como una terapia precisamente porque científicamente se comprueba el buen humor, que la risa, así como un método adicional, por sí solo la risa no cura, o sea, no por sí sola cura, pero sí ayuda a mejorar la, la situación de la salud, ¿sí? Porque además con la risa, pues se trabajan 300 músculos del cuerpo, entre el cerebro, las manos, las piernas, y yo creo que nosotros lo experimentamos cuando reímos, y más cuando reímos a carcajadas, como todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Los brazos, las piernas, el estómago, nuestra cabeza, cómo sentimos que fluye esa alegría, esa felicidad por nuestro cuerpo, y nos dice que 300 músculos se fortalecen con la risa. Entonces, también, pues la risa, el buen humor, eh, muy parecido a la palabra amor, buen humor y amor se parecen las palabras, pero no solo en cómo se escriben, en cómo suenan, sino que también el buen humor y el humor liberan las mismas sustancias en el cuerpo, la dopamina, la endorfina, la serotonina, etcétera. Entonces, estas dos, el amor como el buen humor, también liberan esas sustancias que ayudan, ¿verdad? Que ayudan a sentir esa felicidad, ¿sí? La felicidad, entonces, tiene este poder curativo, como les decía, no por sí sola, porque pues siempre debe de haber un tratamiento, pero cuando hay un buen humor, cuando hay risa, los tratamientos funcionan mejor, porque el cuerpo está dispuesto, como bien decía el padre, esa paz, esa tranquilidad y ese optimismo con el que se toma la enfermedad en este caso, pues se aligera con el buen humor, con la risa. Y pasándolo ya al tema de la pareja, es lo mismo, porque también cuando en la pareja hay conflictos, cuando hay diferencias, pues también se considera como una enfermedad, ¿verdad? Esa relación está enferma, está pasando por una situación complicada. Entonces, la risa y el buen humor dentro de los conflictos de la pareja y de la familia también ayudan a mejorar, a que, por ejemplo, en este caso, lo que nosotros vamos acompañando a los matrimonios, a las parejas, y les vamos pidiendo que trabajen algunas áreas en su relación, se mejoran cuando hay una buena aptitud, ¿sí? Se les hace más sencillo y es más fácil de sanar heridas, de perdonar y de estar dispuestos para la otra persona, porque muchas veces en un conflicto nos cerramos completamente en la disposición hacia la otra persona y el buen humor, el optimismo, ayuda a abrir nuevamente esa disposición hacia la otra persona y hacia solucionar ese conflicto. Entonces, creo que sí es muy importante este tema de la risa, del buen humor, del optimismo, en todos los aspectos de nuestra vida, pero principalmente, pues, el matrimonio, pues, como base fundamental de la familia. Hoy la familia se ve atacada por muchas situaciones y curiosamente ahora en las asesorías me ha tocado atender a familiares de personas que han intentado suicidarse, principalmente a los papás a los cuales sus hijos han intentado quitarse la vida. Y, y es cuando empieza uno a escuchar su historia y cómo se va perdiendo todo esto, la lejanía, la falta de comunicación, el mal humor, todas estas cosas negativas que bien podrían ayudar
como decía Francisco hace rato, ¿verdad? Poniendo de ejemplo su relación con su esposa, que decían, bueno, pues a lo mejor en este momento nos enojamos, pero al rato ya nada más con una sonrisa asumimos que ya nos perdonamos, que ya estamos más tranquilos y que ya olvidamos esa parte. ¿Cuánta falta hace reír en casa? Y sobre todo los papás, la pareja, tienen que aprender a hacerlo para que de esta manera lo fomenten en la familia. Si los papás son amargados, enojones y todo el tiempo están de mal humor, peleando, es lo que los hijos aprenden. En cambio, cuando una pareja, cuando un matrimonio viven desde la alegría, viven en el buen humor, en el optimismo, los hijos lo aprenden. Y a veces llegan los papás y dicen, es que ya no lo aguanto, su mal carácter, su mal genio, cómo contesta, haga algo por mi muchacho y ahí se lo traigo para que me lo arregle. Y cómo realmente es por el trato que nosotros desde la pareja, los esposos, cómo convivimos y eso les enseñamos, esas malas relaciones, esos malos tratos, ese siempre el enojo constante, todo esto pues es aprendido desde muchas veces desde los padres. Entonces tendríamos que tomarlo como parte. Hace un tiempo hablamos en un tema del compromiso que tenemos los papás de educar a los hijos, ¿verdad? Entonces, parte de este compromiso de educar a los hijos, de formarlos, tiene que ser precisamente así, con alegría, con optimismo, con buen humor, y de esa manera tendremos hijos pues más relajados, ¿sí? Y con la actitud de no querer quitarse la vida, de ver con optimismo la vida y que los problemas no los sobrepasen y no quieran rendirse en cualquier conflicto, por muy sencillo que sea. Un hijo, cuando nosotros queremos proteger de esta situación, de un tema, es importantísimo el enseñarles el optimismo. Aprendan que no todo en la vida va a ser lo que nosotros queremos o esperamos, pero que la actitud con que tomemos esas situaciones pueden salvarle la vida. Fíjense nada más, la actitud que nosotros les enseñemos a tomar a nuestros hijos en situaciones difíciles pueden salvarles la vida. Entonces, creo que la risa, la felicidad y todo esto de lo que hoy estamos hablando no necesariamente es lo más importante, pero es sumamente importante en la vida de la pareja y de la familia. Así es, ¿Puedo así decir algo? es. Sí, claro que sí, padre, adelante. Hace no mucho un youtuber que tenía más bien un TikToker, que ahora están muy de moda, que tenía un canal donde se reía mucho de videos graciosos y tenía una risa muy contagiosa, se suicidó, no recuerdo cómo se llamaba el muchacho. Y uno queda, ¿cómo es posible si se reía mucho? Bueno, es que no es lo mismo alegría a la mera risa. La risa es una expresión, o puede ser una expresión de la alegría, pero me llamaba mucho la atención por eso, porque sí se reía porque le provocaba aquellos videos, pero acá en la cabeza, pues yo creo que tenía una turbulencia enorme, ¿verdad? Tenía una serie de conflictos emocionales tremendo. Bueno, no sabemos, en realidad no sabemos qué pasaba en la mente de aquella persona, pero yo sí diría eso, ¿no? Consideremos que la risa, como decía hace un momento, por sí sola, no. Piénsese, por ejemplo, las cosquillas, por ejemplo, ¿verdad? ¿Hacen reír? Sí, pero generan estrés. Y ese es el problema. O sea, no es solo risa, es estrés. Generan estrés. Es el primer preámbulo de lo que es el dolor. Primer preámbulo. A partir de ahí ya empieza el dolor. Pero ese sería el asunto, ¿no? O sea, generan estrés. Por eso, en la relación, pues uno tiene que aprender a decir, a ver, espérame, ¿no? O sea, tranquilo. O sea, sí, pero tranquilo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es en sí solo la risa, es la alegría que estamos tratando de provocar, porque la alegría cambia la mentalidad.
como es la irrupción de Dios en tu vida, la alegría lo cambia todo. Por eso el Señor hasta dijo, te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, ¿verdad? Porque estas cosas las has escondido a la gente rica, poderosa, y se las has revelado a la gente sencilla. Eso para mí es importante. Y luego además, un consejo que yo les he dado a muchas personas, sobre todo los matrimonios, nunca dejen de ser novios. Claro que el día de hoy pues habría que matizar mi frase, ¿eh? Porque hay cada noviazgo que Dios dio, ¿verdad? Pero lo que quiero decir en sí, que no dejen de ser novios, en el noviazgo buscábamos fortalecer la relación. Eso es lo que quiero decir. Cuando yo digo no dejen de ser novios, que vuelvan a esa idea de fortalecer la relación. Y en el noviazgo, si hay una música constante, pues es la risa. En el noviazgo se ríen mucho, tontamente, alegremente o como ustedes gusten, pero hay una música que se repite constantemente y hay risa. Bueno, ¿por qué cuando se casan ya no suena esa música? Pues porque pasaron muchas cosas, ¿verdad? Bueno, hay que volver a ser novios, no hay que dejar de ser novios. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque si algo facilita todo esto, es que se quita el estrés. El estrés es tremendo, te pone así tenso y luego uno dice cosas que después hieren. Si algo disuelve el estrés, pues es reírse. Entonces yo me río de ciertas situaciones porque no es para tomarla tan en serio. Que ganó tu equipo favorito. Pues sí, ¿qué pasa? Dijo aquel, mira, Tomás, te están viendo tus hijos, y el otro lloraba y le pegaba en la pared. ¿Ameritaba ese drama? No, no lo amerita, vámonos a lo que sigue. Pero ahí está la cuestión, ¿verdad? Si algo facilita la comunicación es el buen humor, es la alegría, es reírse. El buen humor yo creo que sí fortalece la relación y más porque la risa hace algo, es contagiosa, es contagiosa. Si los dos se ríen, se fortalece el vínculo. Ahora sí, como decía el consejo que se daba al principio, ¿verdad? Si solo uno se ríe, pues entonces eso puede estar dentro del humor negro, porque solo importa mi placer, solo importa mi satisfacción, ¿no? Los dos nos tenemos que reír y para eso es importante saber qué te hace gracia a ti, ¿verdad? ¿Cómo puedo provocarte una sonrisa a ti? Y para eso yo volvería también a otra cosa, ya que se habló de estas química cerebral que tenemos en el cerebro, no olvidemos la oxitocina. Mariana Rojas Estapé tiene un libro que se llama Descubre tu persona vitamina, algo así. Y al menos el primer capítulo, después de hablar del cortisol, la hormona del estrés, es la oxitocina. Y si algo genera la alegría, entre ellas también la risa, es la oxitocina. Es la hormona de la felicidad. Es la hormona que sentimos cuando hay un abrazo. Es la hormona que sentimos cuando me siento amado, cuando me siento querido. Hay toda una fiesta aquí cerebral, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siento tu amor. Y si volvemos a aquel libro de los 5 lenguajes del amor, bueno, yo necesito sentirme amado. Una forma de sentirme amado, pues es oírte reír, es oírte feliz. Ya me cansé de puros gritos, ¿verdad? Quiero oírte reír, quiero que los dos nos riamos juntos, ¿verdad? Porque así se fortalece la relación. Yo lo consideraría eso. Y concluyo con algo muy importante, decía San José María Escrivá de Balaguer, ahí donde estés, procura añadir buen humor. Ahí donde estés. No se te pide otra cosa, ¿verdad? Simplemente procura añadir buen humor. Porque eso va a hacer que las personas digan, a ver, usted que ama al Señor, venga y díganos. Pero si usted está con una actitud déspota, tremenda, humillante, pues no, como le dijeron a Pablo, no se aplica, pero como le dijeron a Pablo, pues te diremos después. Porque, vuelvo a lo mismo, nadie evangeliza con una mala actitud. Nadie. La evangelización
aunque esté con cañones, programas, pantallas, baterista, esto, y traigamos al expositor. Si vamos a empezar a tener malas actitudes, esto está condenado al fracaso. Disculpen que me haya vuelto a alargar, perdón. Sí. No hay cuidado, padre. Muchas gracias. Y bueno, yo quiero agregar en esto que decía el padre y Betty, parte de lo que tratamos en las asesorías con los matrimonios, y lo resumiría en esto que escribí. La alegría en el matrimonio se construye a través de una buena comunicación abierta. Entonces tratamos primeramente que la comunicación sea una buena comunicación y abierta, respeto mutuo. Ahí tratamos heridas de las que vivió el matrimonio. ¿Para qué? Para que ya no vean las heridas, sino vean el respeto que deben de tener como pareja. Cuidado constante y la demostración de cariño de forma genuina. Y la felicidad individual es un componente clave, ¿sí? O sea, primero tengo que sentirme yo feliz, ese es el componente clave. Primero tengo que empezar por mí a sentirme feliz para podérselo brindar al otro. Entonces, bueno, yo en resumen, pues es parte de lo que en las asesorías realizamos y hacemos, ¿no? Primero, tratar de ver cómo está su comunicación, cómo la manejan, si hay heridas que se han provocado, pues tratar de escucharlas, que la saquen. Esto lo manejamos en individual para que el otro no se sienta más herido, ¿verdad? Sino que se libere esa parte, y pues ya después, entonces ahora sí, ver cómo está mi felicidad, porque yo tengo que ser el medio para que el otro también sea feliz. Si yo voy a estar, como decía el padre, amargado, si yo voy a estar dando un testimonio con una cara de que algo me duele, pues así no voy a poder cambiar al otro. Entonces, o no va el otro a creer en mi cambio, o en el esforzarme en hacer las cosas mejor. Y bueno, antes de despedirme y ya dejarle las últimas palabras, quiero mandar saludos a María Luisa, a Ángeles, a Alexander Quintero, que por aquí nos dejaron sus comentarios, a todos los que nos dejan su like, Sade Mantiel, Maite, Ángeles, Eduardo, Chava, Mariana, Cristina, Juana, Teresa, y todos los que nos han dejado su like, pues muchas gracias por seguirnos, esperando que estos programas pues les sigan ayudando y beneficiando pues en el transcurso de nuestras vidas, en este caminar. Betty, antes de despedirnos, ¿algo que quieras agregar? Pues yo cerraría con esto que nos dijo el padre, ¿verdad? La alegría es el resultado de tener a Dios en nuestra vida. La alegría es el resultado de tener a Dios en nuestra vida. Entonces, si ya sabemos la forma de tener esa alegría, pues cultivémosla a través de la espiritualidad, que es una de las maneras que nosotros acompañamos a las personas que nos buscan en la salita de Valora. Sí vemos la parte humana, pero también acompañada de la espiritualidad cristiana, porque eso es el fruto, ¿verdad? Precisamente el fruto de la alegría, pues como ya lo decía también el padre, es la amabilidad, el servicio, la serenidad, la paz, el optimismo, el gozo, todo eso que nos da como fruto la alegría. Gracias, Betty. Y sí, como dices, también una sana espiritualidad, y que también los llevamos de la mano con esto, una sana espiritualidad para poder ir creciendo, ir no solamente la parte humana, sino la parte espiritual, porque muchas veces confundimos o agarramos la fe y los mensajes del Evangelio a nuestra conveniencia. Entonces hay que enfocarnos, hay que tratar de tener una sana espiritualidad para que Dios se manifieste en esta alegría que tanto bien nos hace, ¿verdad? Entonces, pues bueno, les agradecemos. Muy buenas noches, padre, buenas noches, gracias por acompañarnos.
Betty, Buenas buenas noches. Buenas noches a todos. Y pues muchas gracias a todos. Nos vemos dentro de 15 días en su programa Valora Asesoría Familiar Celaya.